Bien, vamos a comenzar. Ya llevamos 10 minutos de espera, así que está bien. Bueno, le damos la bienvenida. Eh, Hoy, como los últimos miércoles, nos venimos encontrando con distintos temas a partir del proyecto Juntos Podemos Emprender, que tenemos la Facultad de Ciencia Aplicada de la Industria, el INTA, la Unión Vecinal Un Brillo de Luz de La Pichana, eh, el Centro de Capacitación para el Trabajo Angelina de Olaguer Feliu y bueno, donde participamos distintos integrantes, estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Industria, estudiantes de Ingeniería en Industrias de la Alimentación y Bromatología, eh, además, bueno, miembros de la Unión Vecinal. Está Débora, creo, por ahí. Débora, si te querés presentar para quienes no te conocen. Se ha silenciado. Bueno, enseguida hablamos. Bueno, entre los temas que habíamos estado viendo, los posibles, hay algunas personas que tienen problemas para ingresar. No sé por qué les da como erróneo el enlace. Bueno, acá está el licenciado César Cela, que además de ser mi compañero de trabajo, amigo, fue mi profesor, así que cualquier cosa César nos va a ayudar sobre el tema porque él tiene mucha experiencia. Así que eh, tenés el micrófono silenciado, César. Así que bueno, todo un honor que nos esté acompañando. Eh, Vamos a comenzar. Bueno, como les comentaba, uno de los temas elegidos fue elaboración de aceitunas de mesa. Y la idea de este tema es porque, bueno, si bien ya comenzaron las heladas, estamos un poco complicados con las aceitunas, pero todavía tenemos aceitunas disponibles. Por eso es que hemos elegido este tema. Es una conserva que es sencilla de preparar en la casa y además no implica grandes riesgos para la salud, que eso nosotros también tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de la elaboración de conservas caseras. Voy a comenzar a compartirles la pantalla, la presentación. Cualquier cosa yo ya no los veo, pero tengo otra compu con el chat abierto. Así que bueno, ahí vamos a ir compartiendo las dudas o me interrumpen, habilitan el micrófono, no hay ningún problema. Bien, antes de elaborar cualquier conserva casera, sobre todo en la industria también tenemos que tenerlo muy en cuenta, pero tenemos que recordar ciertos aspectos muy importantes y ya no solamente en conservas caseras, sino también cuando elaboramos nuestros alimentos. Y debemos cumplir, lo importante que tenemos que tener en cuenta es cumplir las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura. Quería entrar. ¿Qué significan las buenas prácticas de manufactura? Tener y llevar adelante esta conserva con todas las precauciones necesarias, posibles, para que ese producto que vamos a elaborar sea inocuo o para que ese alimento que estamos elaborando sea inocuo y no signifique un riesgo para la salud de quien lo va a consumir. Dentro de las BPM tenemos que tener muy en cuenta lo que significa limpieza y desinfección. Y bueno, y en esta época lo tenemos muy en boga. Todos los días escuchamos la necesidad de lavarnos las manos, de limpiar, de desinfectar. La industria de los alimentos, esto ya lo trae desde hace mucho porque es una obligación de todo industrializador de alimentos cumplir con esta exigencia, que es una exigencia que sería el piso, lo mínimo que debemos cumplir para poder elaborar alimentos. Y cuando vamos a hacer una limpieza y una desinfección, primero tenemos que sacar todas las partículas groseras, toda la suciedad, cepillar y una vez que tenemos la superficie sin ninguna suciedad, recién ahí desinfectamos.
porque si no nuestros agentes desinfectantes van a actuar sobre la materia orgánica, sobre la suciedad que tenemos y no sobre los microorganismos. Muy importante el lavado de manos y muy importante lavar los alimentos que vamos a elaborar o lavar nuestras materias primas cuando vamos a elaborar nuestra conserva. ¿Y esto por qué? Porque la fuente de contaminación más grande y más importante cuando vamos a manipular alimentos es el ser humano. Nosotros somos los que podemos hacer esa contaminación cruzada con los distintos alimentos. Por esto es tan importante tener en cuenta la limpieza de las manos, no estar limpiándonos la nariz, tener precaución de no salivar sobre los alimentos, no usar objetos personales cuando estamos elaborando como aros, anillos, relojes, porque todo esto puede caer de donde estamos elaborando el alimento. La ropa de trabajo tiene que estar limpia también. No debemos tener cortes ni heridas en las manos porque eso puede ser un foco de contaminación. Y estar sanos. Me parece que hay alguien que quiere entrar. Vamos a estar yendo y viniendo. Bien, teniendo en cuenta estas precauciones, estos factores a atender y a no dejar de tener en cuenta, ahí podemos elaborar nuestra conserva. Esto es algo muy básico. Las BPM incluyen varios puntos más, pero esto es lo principal para cuidar la salud de nuestra familia o para cuidar la salud de la persona a la cual le vamos a estar vendiendo el producto. Y bueno, y el tema que vamos a hablar hoy es la elaboración de aceitunas de mesa. Las podemos encontrar como aceitunas verdes fermentadas, aceitunas en salmuera, aceitunas negras al natural, aceitunas negras tipo griega, pasta de aceitunas. Son algunos de los productos que podemos llegar a encontrar en el mercado o que acostumbramos a hacer en las casas. Tal vez muchos de ustedes ya saben hacer este producto, lo hacen, sus padres, sus abuelos los hacían. Entonces, bueno, son técnicas y procesos que vamos a ver para que ustedes puedan tener una opción de un producto con este fruto que es típico de nuestra zona y que en muchas fincas encontramos disponible. Y bueno, ahora es época de aceitunas. Vamos a ver en primer lugar las aceitunas verdes en conserva, cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder elaborar esta conserva. Y lo primero a tener en cuenta es la elección de la variedad. Cuando vamos a elegir una variedad, si tenemos la oportunidad de elegir la variedad y no es porque nos han regalado o algún vecino nos permitió cosechar las aceitunas, y bueno, y ahí no vamos a estar poniéndonos tan exquisitos tal vez a elegir la variedad y vamos a elaborar la aceituna que hemos conseguido. Pero si tenemos la oportunidad o estamos pensando en tener un emprendimiento de este tipo de conservas de aceitunas verdes fermentadas, aceitunas en salmuera o los otros productos que podemos elaborar, lo que tenemos que tener en cuenta es que la variedad tiene que ser una variedad de buen tamaño. El color tiene que ser uniforme, porque cuando nosotros vamos a comprar unas aceitunas verdes, no esperamos encontrar en ese frasco, en ese paquete o en esa porción que nos han vendido aceitunas de otros colores o aceitunas manchadas. Entonces el color de la aceituna tiene que ser uniforme. La pulpa tiene que ser firme y esto es muy importante porque tiene que ser capaz esta aceituna de soportar todas las etapas que van a venir a posterior para poder obtener nuestro producto. Y el carozo tiene que ser pequeño. No tenemos que elegir variedades en lo posible de carozo grande porque si no vamos a tener muy poca pulpa, no va a ser agradable al consumirlo y eso también nos va a traer algunos problemas a la hora de elaborar estas aceitunas. Las variedades, una de las más comunes es el arauco o criolla, la manzanilla, la ascolano, nevadilla, serían variedades que generalmente se usan para la elaboración de este tipo de productos. ¿Y qué otra cosa tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar nuestras aceitunas? Nosotros vamos a elaborar estas aceitunas, si son verdes de mesa, vamos a elegir la aceituna
cuando haya alcanzado el tamaño óptimo y cuando el color de la aceituna vaya pasando de un verde intenso a un verde amarillento. La pulpa de la aceituna también se pone de un color lechoso, no es ese verde intenso y la textura tampoco es tan dura como cuando la aceituna no está transformando los componentes que tienen la pulpa y que son los que nos van haciendo este cambio en esa coloración de la pulpa. ¿Qué otras aceitunas o qué otros grados de madurez nos podemos encontrar? Aceitunas que están en el embero, es cuando comienza a cambiar el color de la aceituna y comenzamos a ver una coloración rojo violácea, pero con partes también verdes en esas aceitunas. Y estas se pueden usar cuando ya ha avanzado el embero, que se ven rojo violáceas, para las aceitunas negras en salmuera o aceitunas negras al natural. Y aquellas aceitunas que están bien maduras, cuando el embero ya está avanzado, que son esas violáceas oscuras, son las que vamos a utilizar para las aceitunas negras tipo griega. Entonces, la que vamos a usar ahora sería estas, las verdes, que no han comenzado a ponerse o a tener esa tonalidad violácea. En la cosecha tenemos distintos métodos. Y lo importante es en el método de cosecha que utilicemos y en este, si vamos a elaborar este producto que es de las aceitunas verdes de mesa o aceitunas verdes en conserva, lo primordial es cuidar el estado sanitario de la aceituna. Cuidar de no golpearla, de no machucarla, entonces lo ideal sería una cosecha realizada a mano. Ahí este tipo de cosecha implica mayor mano de obra, más tiempo, pero estamos cuidando nuestro producto. Y como nosotros este producto se comercializa generalmente entero, se comercializa en frascos de vidrios o en envase tipo doy pack, que son los sachets, que son transparentes, estamos viendo el producto, tenemos que cuidar ese aspecto. Ahora, si no tenemos la posibilidad de hacer este tipo de cosecha y esa aceituna ha tenido algún golpe, alguna alteración, podemos utilizarla también y hacer otro tipo de productos, que ya vamos a ver enseguida cuáles son las otras opciones. Y los otros tipos de cosecha es tipo ordeñe, y en este caso también se puede hacer daño en la aceituna. Y la cosecha mecánica se usa generalmente en aquellas aceitunas que van a ser utilizadas para aceite, porque ahí, si bien tenemos que cuidar el estado sanitario, cuidar de no golpear la aceituna, de eso va a depender la calidad del aceite de oliva que vamos a obtener, pero puede aceptar, o sea, si tiene cierta tolerancia a algunos golpes. ¿Y cuál es lo importante también? Una vez que hemos cosechado, esas aceitunas las vamos a colocar en recipientes, en canastos, en canastas plásticas, en cajones plásticos, con el cuidado de no golpearla, porque tuvimos todo el cuidado para cosecharla y ahora si lo volcamos sobre cajones, no tenemos el cuidado, esto va a hacer que se golpeen, se machuquen las aceitunas. Y deben ser elaboradas de inmediato, no tiene tiempo de espera como tal vez otras frutas. Esta fruta tiende a deshidratarse y si se deshidrata nos va a perjudicar la penetración de las soluciones de curado. Entonces, lo más conveniente sería seguir los pasos inmediatamente. Si no se puede de un día para otro, se puede realizar los pasos siguientes, pero bueno, no esperar varios días para poder hacer los pasos que a continuación siguen. El lavado es opcional, se puede hacer si la aceituna ha sido cosechada y se ha caído, si tiene mucha tierra, entonces ahí tendríamos que eliminar esta suciedad. No podemos hacer los pasos que siguen si tiene gran suciedad, pero si la aceituna está limpia, está en buenas condiciones, no haría falta el lavado. Lo que sí tenemos que hacer es una selección, y esa selección consiste en separar por tamaño, eliminar todas aquellas frutas que hayan sido atacadas por insectos, que tengan golpe de granizo, eso eliminarlo porque los pasos que siguen no van a solucionar esos problemas.
En esta imagen de la izquierda vemos que hay aceitunas atacadas por mosca del olivo, son como picaduras, pequeñas picaduras, y eso no se va a mejorar con el curado de la aceituna. Entonces esa aceituna hay que eliminarla. Acá vemos al licenciado Cela en esta foto. Esto es en la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, en una materia que damos con César, que se llama Tecnología de los Alimentos de Origen Vegetal. Hacemos algunas elaboraciones. Este año no hemos podido por la pandemia. Pero bueno, acá lo que están haciendo los estudiantes es separar por color y dejar aquellas de color uniforme, que era lo que hablábamos. Y también lo que tenemos que tener en cuenta es separar por tamaño. ¿Por qué tenemos que separar por tamaño? En lo posible, si tenemos cantidades abundantes, se justifica esta separación. Porque los distintos tamaños van a implicar que la pulpa tenga distinto espesor según la aceituna, según el tamaño de la aceituna que estamos elaborando o estamos tratando. Una vez que hemos separado estos pasos, o sea, hemos realizado esta separación por defectos, por estados sanitarios, por golpe, por color, por tamaño, continuamos con el proceso. Y en este proceso, y en todo el proceso de elaboración de las aceitunas, debemos evitar el uso de recipientes, utensilios que sean metálicos, porque el contacto con los metales va a hacer que las aceitunas se pongan oscuras en ese punto, en ese lugar donde ha estado en contacto con ese material metálico. ¿Qué podemos usar? Frascos de vidrio, plástico, teflón, madera. La madera no es muy aconsejable en la industria de los alimentos, pero si es una cuchara de madera, por ejemplo, con el que vamos a revolver la solución, o un taco de madera para hacer que las aceitunas no se suban, y eso vemos que no tiene astilla, que está bien lavado, no habría problema. Pero la madera también es algo que tenemos que ir sacando de la industria de los alimentos, salvo en aquellos procesos que sean indispensables, por ejemplo en la industria del vino. Ahí no podemos evitar la madera. Y bueno, estos son algunos ejemplos de bidones aceituneros de distintos tamaños. Estos son ideales, los que tienen la canillita, porque nos van a permitir los lavados, que son etapas que tenemos que ir realizando a continuación. Ale, ahí te preguntaban de si tenía que ser de algún plástico en especial. Tiene que ser plásticos que no le transmitan olores ni sabores al producto. Si es un recipiente nuevo que ustedes van a comprar, lo conveniente es que cuando vayan al comercio pidan los bidones aceituneros o recipientes para la elaboración de aceitunas, porque son recipientes que tienen aprobados, o sea, están aprobados por el Código Alimentario para poder elaborar alimentos. Pero no podemos, por ejemplo, elaborar un alimento en algún recipiente que ha contenido cualquier otra sustancia, porque el plástico tiende a absorber olores y sabores. Acero inoxidable tampoco. Nada que sea metálico. Si bien el acero inoxidable es lo recomendable y lo especial para toda la industria de los alimentos, pero no siempre se puede usar, sobre todo en este tipo de productos. En el paso que sigue vamos a ver que vamos a hacer el curado de las aceitunas o desamarizado, que sería la operación que sigue, y vamos a usar soda cáustica, que es hidróxido de sodio, y no puede estar en contacto con metal, entonces ahí tendríamos que evitarlo. Pero sobre todo en los pasos que siguen, para cuidar a nuestro producto, para que no se oscurezca, no se ponga negro o no se pardee en las zonas donde va a estar en contacto. Y bueno, y si son grandes recipientes, y ahora estamos pensando y tenemos la posibilidad de preparar aceitunas en grandes cantidades, se recomienda que sean de fibra de vidrio los tanques o de cemento recubiertos en epoxi. ¿Cómo vamos a eliminar ese sabor amargo? Porque nosotros cuando cosechamos la aceituna, si la probamos, vamos a sentir que tiene un sabor muy amargo, no es agradable, nadie comería una aceituna en esas condiciones recién cosechada.
Y no es porque esté inmadura o no ha alcanzado el grado de madurez, sino que tenemos en una maduración óptima, en un tamaño óptimo, pero la aceituna contiene una sustancia que es amarga, que se llama oleuropeína, y la tenemos que cambiar, tenemos que hacer que ese compuesto químico cambie y se transforme en otros que sean agradables para consumirlos. Y ese proceso de desamarizado lo vamos a lograr con el uso de la soda cáustica, que es una solución de hidróxido de sodio. Se le llama cocido, se le llama endulzado a esta etapa. Y eso es lo que vamos a hacer en esta etapa y que tenemos que tener mucha precaución. Cuando preparamos la soda cáustica o cuando vamos a comprar soda cáustica, tenemos que pedir en el corralón o en el lugar. Generalmente en los corralones es donde venden, en los lugares donde venden los insumos para los carneos, que sea una soda cáustica de grado alimenticio, que sea una soda cáustica para preparar aceitunas, porque pueden haber otras sodas cáusticas u otros hidróxidos de sodio que sea el que se usa para destapar cañerías, por ejemplo. Y ese hidróxido de sodio puede estar contaminado. Y la contaminación es mercurio, que es tóxico. Entonces, tenemos que tener esa precaución. ¿Cómo vamos a hacer la preparación del hidróxido de sodio? Con muchísimo cuidado, con extrema precaución, porque el hidróxido de sodio es cáustico, quema. Fíjense, ahí hay una imagen de una persona que se ha quemado el ojo con hidróxido de sodio. Si cae en la piel también es muy peligroso, por eso hay que hacerlo con protección, con una máscara, con gafas protectoras, con un delantal de goma, con guantes, con la mayor precaución de prepararlo. Si tenemos estos recaudos no va a pasar nada. ¿Qué otro punto a tener en cuenta? Que la dilución debe hacerse con agua potable, porque nosotros estamos elaborando alimento y todo el agua que esté en contacto en todas las etapas con la materia prima para ser transformada en alimento tiene que hacerse con agua potable. ¿Cómo vamos a preparar esa solución de hidróxido de sodio? Con agua fría en un recipiente plástico. ¿Y qué vamos a agregar o cuánto vamos a agregar? Lo recomendable es que la solución de hidróxido de sodio esté entre el 1,5 y el 2,5% aproximadamente. Y para eso vamos a colocar 150 gramos de soda cáustica en 10 litros de agua potable a temperatura ambiente. No tiene que estar el agua caliente, porque cuando le agreguemos la soda cáustica al agua, siempre el sólido al agua se va a calentar. El agua va a aumentar su temperatura. Entonces, si nosotros lo hacemos con agua caliente, va a aumentar más y lo que puede suceder es que salpique, nos proyecte y esas gotas nos quemen. Y nunca deben preparar agregando el agua sobre el hidróxido de sodio, porque eso también puede provocar salpicaduras. Entonces, siempre el hidróxido de sodio al agua. Y las proporciones son estas: 150 gramos de soda cáustica cada 10 litros de agua potable. ¿Para cuántos kilos de aceituna? Aproximadamente 6 kilos. Ahí está, ahí respondí justo la pregunta. Para 6 kilos de aceituna necesitamos 10 litros de agua. Esa es una opción. Sacarle el sabor amargo o el gusto amargo a la aceituna con hidróxido de sodio. La otra opción, que es menos peligrosa, es con soda cristal, que es carbonato de sodio, que es la soda que se usa para ablandar el agua, muchas veces para lavar. Esa soda cristal es menos peligrosa, tarda un poco más en sacar el sabor amargo, porque tiene menos poder de penetración en la pulpa de la aceituna, pero igual es efectiva. Y también, ¿cómo la voy a preparar? Voy a agregar a 10 litros de agua, en este caso, 1,6 kg de soda cristal. Y también esta cantidad para 6 kilos de aceituna. Ahora el tiempo de cuánto tiene que estar en contacto con las aceitunas es lo que tenemos que controlar muy bien, porque si se nos pasa nos van a quedar aceitunas blandas. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que han comprado aceitunas o han hecho aceitunas
y es como que la pulpa es muy blanda, se desarma, no tiene consistencia, no tiene textura. Y eso es porque no hemos pasado en el tiempo del desamarizado. ¿Cuánto tiempo? Me preguntaban recién. Aproximadamente entre 6 y 9 horas es lo que vamos a tardar, pero a partir de las 3 horas, ahí respondo. Entre 6 y 9 horas va a ser el tiempo que vamos a tener. Me preguntaban qué es mejor, la soda cristal o la soda cáustica, cualquiera de las dos. Con cualquiera de las dos los vamos a poder realizar, se va a poder desamarizar, es más rápido con hidróxido de sodio. Nosotros en la facultad, por ejemplo, lo hacemos con hidróxido de sodio, pero también hay que tener mucha precaución en los lavados. Si ustedes no se animan a utilizar el hidróxido de sodio o no lo consiguen, la soda cristal anda bien, puede tardar un poco más, pero no se logran los mismos resultados. No es que con una se logren mejores aceitunas que con las otras. Con las dos se obtienen muy buenos resultados. ¿Qué es lo importante también acá? Es que la temperatura de la soda cáustica debe agregarse cuando esté frío. O sea, esa solución de soda cáustica no puede agregarse sobre las aceitunas en caliente, porque esto va a provocar que se ampolle la aceituna. Entonces esas ampollas también nos va a provocar defectos y no vamos a lograr un desamarizado, un desamargado óptimo, sino que vamos a obtener aceitunas defectuosas. Entonces la solución también tiene que estar a temperatura ambiente. Y fíjense, aproximadamente entre 18 y 20 grados. Hay que tener, la soda cristal tarda aproximadamente unas 12 horas, pero también depende del tamaño de la aceituna. Eso también va a depender de la aceituna. Estamos hablando de una aceituna mediana, tipo arauco, pero vamos a tener que tenerla más tiempo en contacto. 9 horas como máximo en el caso del hidróxido de sodio y 12 horas se nos puede estirar en el caso de la soda cristal. Nosotros vamos a ir observando cómo va a ir penetrando esa soda en la pulpa de la aceituna y tenemos que cortar cuando el desamarizado, el contacto con esa solución de hidróxido de sodio, cuando falte 1 milímetro para llegar al carozo aproximadamente. ¿Qué es lo que va a ir penetrando la soda? Primero el exocarpio, que es la piel, después va a ir penetrando al mesocarpio, pero no tiene que llegar al carozo. No tiene que llegar porque si no vamos a tener esas aceitunas que son muy blandas. Fíjense acá, si hacemos soluciones de hidróxido de sodio de 2,5%, por ejemplo, vamos a estar tardando 6 horas. Pero si hacemos soluciones de hidróxido de sodio más diluida, 1,5, podemos llegar a tardar 9. 12 horas aproximadamente con la soda cristal. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzamos a controlar a partir de las 3 horas. Con mucho cuidado, nos ponemos un guante o con alguna cuchara, algún cucharón, sacamos la aceituna, la enjuagamos bien para que no nos salpique, que no nos vayan a quemar la piel. Y una vez que la hemos lavado, ¿qué hacemos? Hacemos un corte. Lo más conveniente es hacer cortes en cuña. Si no podemos hacer el corte en cuña, bueno, lo hacemos transversal, pero tenemos que ver cómo va penetrando esa soda en nuestra pulpa. Acá, por ejemplo, vemos en distintos colores esta pulpa más oscura, este verdecito más... Ay, no se ve el puntero. Esperen, yo señalándoles. Ahora sí. En esta parte, que es la parte más oscurita, ahí vemos dónde ha penetrado la soda, el hidróxido de sodio. Esta parte más clara todavía no ha penetrado y nosotros tendríamos que cortar ahí. Pero cuando hagamos el corte, que lo vamos a hacer en forma de cuña, no vamos a ver inmediatamente la penetración del hidróxido
vamos a ver ese cambio en la coloración. Cuando esté faltando 1 milímetro aproximadamente para llegar al carozo, o 1/3 para llegar al carozo, porque no todas van a ser iguales, ahí cortamos. En caso de que nos haga algún daño la soda en la piel, ¿qué producto podemos utilizar? Lo único que tienen que hacer es lavar. Si les llega a caer hidróxido de sodio sobre la piel y es una quemadura leve, ustedes tienen que poner bajo el chorro de la canilla y que se diluya, lavar con agua fría, no agua caliente. Agua fría, lavan muy bien. Si solamente ha sido un enrojecimiento, no hay ningún problema. Ahora, si después de ese lavado ven que la piel se ha lastimado, lo que tienen que hacer es ir al centro de salud o al médico o al hospital, porque bueno, van a tener que hacer un tratamiento para sanar esa piel. Pero en todo producto químico que caiga de este tipo, ya sean ácidos o sean hidróxidos, como este caso de la soda cáustica, lo que tienen que hacer es poner la parte donde ha caído el hidróxido de sodio bajo la canilla y que corra, pero mucho tiempo el agua para diluir. Lo que tenemos que hacer es diluir el hidróxido que ha caído sobre la piel. Por eso lo importante es, cuando se trabaja con este tipo de soluciones, trabajar con ropa que cubran los brazos, con guantes, calzado cerrado, pantalones largos, en lo posible un delantal de hule, por ejemplo, de esos de carpa que vienen, lentes protectores, gafas protectores por los ojos, para que no vaya a proyectar nada. Pero si lo hacemos con cuidado, teniendo todas las precauciones, no habría problema. ¿Cómo se puede desechar el hidróxido de sodio, la solución? ¿Cómo se puede desechar? Eso lo recomendable sería no volcarlo a los cauces, lo recomendable sería en la casa guardarlos en bidones, en recipientes plásticos y hacer diluciones. En nuestro departamento no hay ninguna institución que haga recolección de este tipo de efluentes. Por ejemplo, en los desechos sanitarios del hospital sí hay una empresa que recoge ese tipo de desechos y tiene un tratamiento especial. Pero todo este tratamiento, o sea, todos estos efluentes o estas soluciones que nosotros podemos llegar a obtener o a preparar para hacer estos tratamientos, no hay ningún ente que se haga responsable de recuperarlos y de hacer los tratamientos de efluentes como corresponde. Entonces lo recomendable sería tenerlo en un bidón cerrado, enrotulado y no tirarlo a ningún efluente. Son volúmenes pequeños, si estamos hablando de producciones para las casas, son volúmenes pequeños los que estamos trabajando. No sé si hay otra pregunta. Bien, aquí, bueno, lo que les comentaba, esto de forma casera. De forma industrial o si tenemos la posibilidad de tener una solución indicadora, como es la solución de fenolftaleína, que se pone de color rosado cuando está en contacto con este tipo de producto, vamos a ver esta coloración rosada al entrar en contacto el indicador con la solución de hidróxido de sodio, que va a ir avanzando. Pero de forma casera no tenemos el indicador para que nos detecte de forma rápida y más visible, vamos a ver el cambio en la pulpa. Eso no es ninguna dificultad y lo vamos a ver de manera fácil. Con la precaución de que hacemos el corte y dejamos al aire por unos 5 minutos para que esta parte de la pulpa entre en contacto con el aire y se oxide y se va a oscurecer. Cuando ya ha pasado este tiempo, controlamos a partir de las 3 horas, cada media hora, esta penetración del hidróxido de sodio. Cuando logramos el punto correcto, ya las aceitunas no tienen que estar en contacto con el hidróxido de sodio. ¿Qué hacemos? Con mucha precaución
vamos a volcar en otro bidón, en otro balde, esa solución de hidróxido de sodio. Por eso les comentaba recién de los tanquecitos que tienen la canilla, que son muy útiles, porque nosotros abrimos la canilla y descargamos por la parte inferior esa solución de hidróxido de sodio. La eliminamos y comenzamos a hacer los lavados. ¿Y esos lavados qué hacemos? Con agua potable reemplazamos toda la solución de hidróxido de sodio. Todas las aceitunas tienen que quedar bien sumergidas, porque la que no quede sumergida se va a oscurecer. Y una vez que hemos reemplazado toda esa solución de soda por agua, vamos a dejarla por 4 horas, aproximadamente 3-4 horas. Cambiamos ese agua de lavado, vamos a ver que el agua de lavado va a quedar oscura, va a tener un tono marrón. Cambiamos el agua de lavado y la dejamos otras 4 horas. Hacemos 2 o 3 lavados. No deben dejarse por más de 8 horas en contacto el agua de lavado con las aceitunas, porque eso va a hacer que las aceitunas se tornen negras, se pongan oscuras. Y los lavados excesivos, ya te respondo, Luján. Los lavados excesivos hacen que el poco azúcar que tiene la aceituna sea eliminado. Nosotros necesitamos para la etapa que viene que haya presencia de azúcares, que son los que tenemos en la aceituna, y como sabemos la aceituna no es una fruta que contenga mucha cantidad de azúcar. Entonces esa pequeña cantidad de azúcar tenemos que cuidarla para poder hacer el paso que sigue. La solución de hidróxido de sodio la podrías utilizar para utilizarla en otras elaboraciones de aceitunas. En ese caso sí podemos reciclarla, Luján, pero no es que ese hidróxido de sodio lo vamos a poder usar para otro tipo de preparaciones u otro tipo de uso. Tal vez esa solución de hidróxido de sodio más concentrada la podemos usar para destapar cañerías, por ejemplo. Ahí se podría utilizar. ¿Qué hacemos? Tenemos los frutos lavados, ya estuvieron en contacto con el agua, 8 horas como máximo, hicimos esos lavados, 2 o 3 lavados, y vemos que sigue saliendo con hidróxido de sodio. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque ya el agua, que no tiene más hidróxido de sodio, porque ya el agua no sale marrón, porque cuando tocamos el agua, porque ese agua ya sí la vamos a poder tocar, esa solución sí la vamos a poder tocar, no se va a sentir suave. Si nosotros tenemos una solución muy diluida de hidróxido de sodio y metemos la mano, pero tiene que ser muy diluida, que es el producto del agua de lavado, vamos a sentir una pequeña suavidad, no vamos a sentir ese agua suave. ¿Qué vamos a hacer ahora? A continuación tenemos que empezar la etapa donde se va a transformar esa aceituna que no éramos capaces de comerla en la aceituna que sí comemos, que sí consumimos. Y para eso tenemos que colocar los frutos en salmuera. Y esa salmuera la vamos a preparar con agua potable que la hervimos. Una vez que se hirvió el agua, la sacamos del fuego y vamos a agregar sal sin yodar. Nuestra sal, la sal que consumimos, es sal yodada, es un alimento que ha sido enriquecido, y esto es por ley, porque en nuestra provincia teníamos problemas de las glándulas tiroides, teníamos problemas de bocio, y a raíz de este problema, un san rafaelino fue el ideólogo de yodar la sal, porque las personas que viven cerca del mar no tienen este problema. Pero esta sal yodada no nos sirve para la preparación de las aceitunas. Entonces, cuando vayamos a comprar sal, que vayamos al corralón o al lugar donde compramos nuestros insumos para la preparación de las aceitunas, pidámosle que nos den sal sin yodar, para que no haya problema en la etapa de fermentación, porque nos puede llegar el yodo presente, nos va a inhibir los microorganismos que nos producen la fermentación. ¿Cómo vamos a incorporar estas salmueras a las aceitunas? Que lavamos, las escurrimos, le sacamos todo el agua de lavado, la vamos a incorporar fría. No tenemos que incorporar la salmuera caliente a las aceitunas. ¿Y cómo vamos a preparar esta salmuera? La salmuera tiene que ser concentrada. Va a ser una salmuera al 6%. Para preparar 10 litros de salmuera vamos a necesitar 10 litros de agua, 600 gramos de sal y 50 centímetros cúbicos de vinagre.
El vinagre lo necesitamos para que los microorganismos que se desarrollen sean los que nos van a permitir la obtención de las aceitunas verdes fermentadas y no cualquier otro microorganismo. Como va a haber un intercambio de la sal, va a haber una migración de la sal hacia el interior de las aceitunas, la concentración de la salmuera va a ir disminuyendo. Entonces lo recomendable es a los 5 días que tenemos las aceitunas en esa salmuera, agregar 200 gramos de sal para reforzarla y para que tengamos la concentración de 6% de sal en las aceitunas. ¿Qué vinagre es más conveniente? Puede ser de alcohol o manzanas, no importa, porque los dos tienen 5% de ácido acético. Nosotros nos tenemos que asegurar eso. En la industria se utilizan otros tipos de ácido cítrico, por ejemplo, pero en la casa contamos con vinagre. Entonces puede ser de alcohol, vinagre de alcohol, vinagre de vino, vinagre de manzana, el que ustedes tengan. Lo importante es que si tienen el vinagre que tiene la etiqueta, lean si dice 5% de ácido acético, que es generalmente lo que contiene el vinagre, para asegurarnos que sea efectivo y que nos ayude a seleccionar los microorganismos que nosotros queremos. ¿Cómo se agrega la sal diluida en agua? Agregamos la sal, generalmente es sal gruesa. Esa sal gruesa la agregamos al agua, revolvemos bien para que se disuelva. Cuando está tibia o fría esa salmuera, agregamos el vinagre y recién ahí la mezclamos, por supuesto, y recién ahí la agregamos sobre las aceitunas, que las vamos a colocar en un recipiente que tenga tapa en lo posible. Ese recipiente tiene que ser de plástico o vidrio, el que ustedes tengan, y vamos a colocar en el recipiente 3/4 partes con frutos, y ahí colocamos la salmuera. La salmuera tiene que cubrir completamente los frutos para que no queden en contacto con el aire y que puedan producirse oxidaciones, que las aceitunas se pongan negras. A medida que van pasando los días, la salmuera se va a ir poniendo de este color, de un color amarillento. Tenemos que ir controlando, como les decía recién, va a disminuir la concentración de la salmuera, por eso agregamos sal. En la industria, o si tenemos disponible, si tenemos este tipo de equipamiento, en una probeta vamos a colocar un salinómetro y vamos a medir por densidad el contenido de cloruro de sodio, el contenido de sal en esa salmuera. Pero si no lo tenemos, no es ningún problema. Esto es para ser más riguroso y más estricto en la cantidad de sal a agregar. Pero con esta cantidad de agregar a los 5 días de que hemos comenzado o que hemos agregado la salmuera a las aceitunas, agregar 200 gramos de sal, vamos a estar bien y vamos a tener controlada ese porcentaje de sal. La etapa que comienza es la fermentación, y esta etapa se produce en esa salmuera. No tenemos que cambiarla, no hay que agregarle más agua, sino más sal a los 5 días, pero no hay que hacer ningún otro paso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que tiene que estar a una temperatura ambiente. Estamos en invierno, entonces si lo tenemos en un galpón o en una habitación, que esté alrededor de los 21, 25 grados, 28 como máximo. Vamos a tener las aceitunas en esa salmuera al 6%, y los microorganismos que se van a empezar a formar o van a empezar a desarrollarse de manera espontánea son bacterias gram negativas, que son bacterias que no queremos, pero por esta concentración de sal las vamos a tener controladas. Pero para que no estén presentes, no se puedan desarrollar, tenemos que tener toda la precaución de trabajar con las BPM, trabajar bajo normas de sanidad. ¿Qué otros microorganismos? Levaduras, que tampoco las queremos, pero siempre se desarrollan, van acompañando esta fermentación, y a las que sí queremos son las bacterias lácticas, que son las que nos van a producir la fermentación. Estas bacterias no producen gas, sino que van transformando el azúcar que tenían las aceitunas en el ácido láctico, que es ese gustito. El ácido láctico es el que nos da el gustito típico de las aceitunas, ese gustito que es un poco ácido, es la presencia del ácido láctico.
¿Qué pasa cuando usamos envases grandes? No un envase de 10 litros, de 15 litros. Tenemos envases mucho más grandes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer remontajes, como se hace en el vino. Esos remontajes, ¿cómo los vamos a hacer? A los 45 días que tenemos nuestras aceitunas en la salmuera, de la parte inferior, si tenemos, porque son recipientes grandes, entonces vamos a tener la posibilidad, van a tener alguna válvula, alguna canilla o algo que nos permita conectar una manguera, de la parte inferior vamos a hacer ingresar por la parte superior, o sea, con una manguera de la parte inferior sacamos y vamos a hacer caer entre 4 y 5 litros de esa salmuera sobre nuestras aceitunas. Eso es para que no se formen capas, porque si no se van a ir formando distintas capas con distinta concentración de la salmuera. Y no queremos que todas las aceitunas estén en contacto con la misma concentración de salmuera. ¿Cuánto va a durar la fermentación? Y la fermentación, si lo tenemos entre una temperatura en los recipientes, en los bidones, en los grandes tanques, entre temperaturas entre 20 y 24 grados, mínimo 12, máximo 28, menos no, porque las bacterias no van a tener un ambiente propicio. Son microorganismos, son seres vivos y necesitan una temperatura adecuada, necesitan alimento para vivir, necesitan en este caso oxígeno, y si no le damos el medio adecuado no se van a desarrollar. Si la temperatura aumenta mucho, 28 grados, que dejemos nuestros bidones al sol, van a producirse desvíos de la fermentación. ¿Y qué nos va a ocasionar eso? Que empiezan a desarrollarse otros microorganismos que no queremos. Y esos otros microorganismos que no queremos nos van a producir defectos. Uno de los defectos más comunes es la presencia de aceitunas zapateras, que son aceitunas que se ampollan. En esas ampollas luego la pulpa se licúa y tienen olores desagradables también. Entonces no son aceitunas que las vamos a poder consumir, las vamos a tener que descartar. Acá preguntan si uno hace menos cantidad o sea en un recipiente más pequeño, ¿cómo se hace el remontaje? No hace falta el remontaje. En recipientes pequeños no hace falta, pero si vos querés asegurarte, por las dudas que tengas miedo de que se produzcan esas distintas capas, podés revolver las aceitunas, toda la mezcla, con una espátula de madera, con una espátula de plástico, con un cucharón, con lo que tengas, que no sea metálico. Revolves esas aceitunas, pero después te tenés que asegurar bien que no queden aceitunas fuera de la salmuera, así que no habría problema. ¿Pueden resultar todos? No, las aceitunas que son defectuosas no son tóxicas y tampoco nos las vamos a comer porque van a presentar un aspecto desagradable. Se ven primero ampolladas, cambian de color en esas partes donde están las ampollas y además tienen olor desagradable, es decir, que esos microorganismos, esos defectos que se producen, los podemos detectar fácilmente. No como en otro tipo de conservas que se desarrollan microorganismos que nos pueden provocar grandes riesgos a la salud y no los detectamos. En este caso sí, vamos a ver que está la piel despegada de la pulpa y la pulpa se ve como licuada. Entonces vamos a notar el defecto. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que tardan pequeñas cantidades son los mismos. Son aproximadamente 120 días es lo que va a tardar, es decir, 3 meses, aproximadamente 3 meses y medio, 4 meses, dependiendo de la temperatura a la cual han estado las aceitunas, es lo que va a tardar en producirse todo ese proceso de fermentación. Si la sacamos antes, no se va a haber alcanzado el proceso de fermentación, pero la aceituna no va a ser desagradable, no va a tener el gustito ácido, sino que vamos a haber cortado la fermentación y vamos a tener una aceituna que va a ser una aceituna entre las aceitunas en salmuera, que no son fermentadas, y la aceituna verde fermentada. Pero todas las aceitunas, sin importar la cantidad que estemos preparando, va a tardar entre 3 meses y 4 meses aproximadamente. Es decir, nosotros las empezamos a preparar en mayo
Vamos a estar junio, julio, agosto, septiembre aproximadamente, terminando el proceso de fermentación. Una vez que ya ha terminado esta etapa de fermentación, ¿cómo nos damos cuenta? Porque la coloración cambió, el sabor cambió y bueno, si nosotros tuviésemos que hacerlo a nivel industrial, tendríamos que determinar la cantidad de ácido láctico y el pH. El pH de la aceituna verde fermentada va a estar alrededor de 4, 3,8, 4. Si tuviéramos un instrumento para medir pH o cintas medidoras de pH, podríamos determinarlo. Si no, en la casa nos vamos a dar cuenta porque el aspecto ha cambiado totalmente y esperando ese tiempo, o sea, los 3 meses aproximadamente, vamos a tener la etapa cumplida, la fermentación terminada. Una vez que las aceitunas, o nosotros cortamos la fermentación, ya le dimos los 3 meses, los 4 meses, o los 3 meses y medio, ¿qué hacemos con esas aceitunas? Vamos a eliminar esa salmuera en la cual la teníamos fermentando y vamos a lavarlas. Las lavamos y las aceitunas ahora las vamos a envasar en recipientes, pueden ser plásticos, de vidrio, y lo vamos a envasar con una salmuera nueva. Y esa salmuera nueva la vamos a preparar como preparamos la que pusimos en contacto en principio para que se produjera la fermentación. Es decir, vamos a prepararla con 600 gramos de sal, cada 10 litros de agua hervida y a la que vamos a agregar 60 centímetros cúbicos de vinagre. En este caso agregamos un poco más de vinagre para asegurarnos la conservación. Y agregamos un poquito más de vinagre también por si no hemos terminado la fermentación y el pH o la acidez no llegó a la necesaria. Entonces con este agregado de vinagre nos aseguramos que nuestras aceitunas se van a conservar. Estos gramos de sal para 10 litros de agua. Ahora si tenemos menos cantidad, 5 litros de agua, 300 gramos de sal y así vamos calculando las proporciones. Esta cantidad de sal las vamos a usar si los envasamos en recipientes de vidrio. ¿Por qué? Porque esos recipientes de vidrio, una vez que los envasamos, los vamos a tapar bien y los vamos a esterilizar. Lo vamos a hacer en un baño María, como esterilizamos si han hecho duraznos en conserva, peras en conserva, membrillos, damasco, como las demás frutas. ¿Por cuánto tiempo? 15 a 20 minutos está bien. Es el mismo tiempo, 20 minutos, es el que le damos aproximadamente a los duraznos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto, el durazno no es fermentado, por supuesto, pero el pH con el cual estamos trabajando es similar. Sal sin yodo también. Sal sin yodo, sí, también usamos en esta salmuera sal sin yodar. Si no tenemos para esta salmuera, podríamos usar la sal yodada, la que consumimos generalmente, porque ya no tenemos el riesgo de inhibir la fermentación porque ya la pasamos. Pero si tenemos sal sin yodar, usamos sal sin yodar. Lo que les decía recién, de los 600 gramos cada 10 litros de agua, para aquellos productos que vamos a esterilizar, están en un frasco de vidrio, lo podemos esterilizar. Pero si ahora lo vamos a envasar en recipientes plásticos, por ejemplo, si estamos haciendo aceitunas para comercializar y las vamos a envasar en recipientes plásticos porque es más económico, porque es más fácil de adquirir, la salmuera la vamos a preparar al 8%. Es decir, cada 10 litros de agua, 800 gramos de sal. Y eso es para asegurarnos la conservación. Con ese porcentaje de sal nos estamos asegurando que se va a conservar por más tiempo. De todas maneras, si estamos envasando en pequeños recipientes plásticos, va a ser consumida de forma rápida. Si estamos envasando en bidones, que no vamos a poder esterilizar, con esta concentración de sal nos aseguramos que no se vayan a desarrollar mohos y levaduras, que son los microorganismos que pueden llegar a desarrollarse. Cuando se desarrollan, vemos en la parte superior del recipiente donde tenemos las aceitunas la formación de velo, de moho negro, que eso nos va a indicar que esas aceitunas están contaminadas. Este sería el diagrama, lo que hemos estado hablando. Esta presentación se la vamos a compartir, se las vamos a mandar por mail junto con el certificado.
Pero bueno, sé que hay estudiantes del secundario, hay estudiantes de la facu también, y es importante tener un diagrama de proceso, tener ordenado paso por paso qué vamos haciendo y después ir viendo en ese diagrama cuáles son los recaudos a tener en cuenta. Vamos a ver ahora el proceso, no sé si hay alguna pregunta. El proceso de las aceitunas negras al natural. Este proceso es muy similar al que hemos visto, salvo algunas etapas que no las hacemos. Y las aceitunas negras al natural, ¿cómo elegimos la variedad? También como en la otra, que sean de tamaño mediano, que el carozo sea pequeño, las que se utilizan generalmente son empeltre, arauco. ¿Cuándo vamos a cosechar los frutos? Cuando esos frutos hayan alcanzado plena maduración, es decir, cuando su coloración sea rojo vinosa, o tengamos el embero terminando, cuando tenemos algunas partes todavía verdes en este sector, podríamos llegar a utilizarla. ¿Qué vamos a hacer? Acá es importante tener en cuenta que la aceituna está completamente madura. Entonces, en este caso, la aceituna perdió el gusto amargo. Ya no vamos a tener esa sensación amarga cuando comamos la aceituna. Por lo tanto, en este tipo de productos no hacemos el desamargado o desamarizado. Entonces, no tenemos la etapa ni desamarizado, acá no tenemos que preparar hidróxido de sodio ni soda cristal, no vamos a tener que hacer las etapas de lavado, sino que directamente vamos a hacer la colocación del fruto, el fruto que le hemos retirado, los que estén rotos, los que estén alterados por plagas, aquellos frutos que tengan alguna alteración los vamos a sacar, por supuesto, pero todo el fruto que esté en condiciones, que el color sea parejo, que el tamaño sea parejo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a colocar directamente en salmuera. Es decir, que acá son dos etapas las que no tenemos, ni la de desamarizado ni la de los lavados posteriores, porque no tenemos que eliminar el hidróxido. Entonces las aceitunas que hemos seleccionado las vamos a agregar en una salmuera. ¿Y cómo preparábamos la salmuera? De igual manera que en el caso anterior, la misma concentración, 6% de esa salmuera ácida, porque le estamos agregando vinagre, y le vamos a agregar 10 litros de agua, los 600 gramos de sal y los 50 centímetros cúbicos de vinagre, para asegurarnos ese pH de 4, que sea inferior a 4, para que los microorganismos que se desarrollen sean los que nosotros queremos. Y lo mismo, a los 5 días volvemos a reforzar con 200 gramos de sal. ¿Para qué? Para asegurarnos que siempre tengamos un valor del 6% o muy cercano al 6% de concentración de la salmuera. Y acá también vamos a tener la etapa de fermentación. ¿Qué vamos a ir haciendo o qué podemos observar? Vamos a tener estas aceitunas en salmuera al 6%, también se pueden desarrollar levaduras, también se van a poder desarrollar bacterias gram negativas que nos van a hacer desviar nuestra fermentación y que nos van a producir alteraciones. Y lo que sí queremos que se desarrollen y se tienen que desarrollar son las bacterias acidolácticas, que son las que nos van a provocar o nos van a producir obtener ese producto agradable que es el que queremos encontrar cuando comemos una aceituna negra, que si bien tiene esa sensación ácida, ese sabor ácido debido a la presencia del ácido láctico, también tiene un sabor más dulce que la aceituna verde, porque está completamente madura. ¿Qué tenemos que tener muy en cuenta? La temperatura. ¿Para qué? Para que no se desarrollen estas bacterias gram negativas que no queremos. No queremos que se produzcan ampollas, no queremos que se produzca desviación de la fermentación. Entonces tenemos que cuidar la temperatura, la higiene del recipiente donde los colocamos. ¿Qué tenemos también a favor? Que estas aceitunas van a estar antes. 30 días aproximadamente ya van a estar listas para consumir. ¿Por qué? Porque esta aceituna está madura, entonces los azúcares que necesitamos para que las bacterias se desarrollen y puedan producir la fermentación van a estar más disponibles, más fáciles y en mayor abundancia que en las aceitunas verdes. A nivel nutricional están más disponibles
las sustancias, sobre todo aquellos que tienen que ver con los azúcares. Si bien tiene poca cantidad de azúcares, están más disponibles porque la aceituna ha madurado. Pero si habláramos a nivel nutricional del cuidado de la salud, tendríamos que decir que las dos las tenemos que consumir en pequeñas cantidades por el porcentaje de sal que tiene. Si tenemos una persona hipertensa, no debe consumir en grandes cantidades o frecuentemente aceitunas, ya sean las negras fermentadas o las verdes fermentadas, por el contenido de sal. Las dos, tanto las aceitunas negras como las aceitunas verdes, son ricas en polifenoles. Las aceitunas verdes menos, porque ha madurado, pero tiene presencia de polifenoles. Entonces esos polifenoles son los que se llaman antioxidantes, y siempre que tengamos el color, estos frutos, en este caso las aceitunas verdes, van a estar más disponibles. Pero la aceituna tampoco, o no es un alimento que debemos consumir todos los días, porque suelen ser indigestas por el contenido de ácidos grasos. Si bien esos ácidos grasos son de los ácidos grasos buenos, porque son ácidos grasos que tienen dobles enlaces, y esos ácidos grasos son recomendables consumir. Pero después le vamos a preguntar, no sé si está Susel, que es licenciada en nutrición, o Leticia, si nos pueden dar mayor información sobre el nivel nutricional de las aceitunas. Si no, se los vamos a responder también después. Y el diagrama de proceso de las aceitunas negras al natural, vemos que tenemos la cosecha, la selección, el tamañado, y no tenemos la desamarización ni los lavados, sino directamente la fermentación. Después de la fermentación, tanto en las verdes como en esta, es necesario realizar una selección y un tamañado. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos aceitunas que se nota un defecto cuando ha terminado la fermentación, no la vamos a tirar. Podemos descarozarla, podemos sacarle esa parte defectuosa y conservarlas como aceitunas en rodajas, aceitunas en trozos, hacer una pasta de aceituna, porque no vamos a estar desperdiciando, porque además ha atravesado todo el proceso y solamente es una porción de esa aceituna la que no está en condiciones, sobre todo si vamos a estar comercializándolas. Pero son otras opciones, por eso les decía que a partir de una aceituna verde fermentada, de una aceituna negra al natural, tenemos distintas opciones de productos de acuerdo a la calidad de esa aceituna. ¿Qué pasó una vez que la hemos fermentado? ¿Cómo la obtuvimos? Y hay defectos que no se notaban al principio y se notan cuando termina esta etapa. Por eso podemos reaprovecharla. Si nosotros quisiéramos hacer una pasta de aceituna, por ejemplo, de una aceituna verde, a la aceituna verde fermentada, la descarozamos, la procesamos y a esa pasta le agregamos vinagre. Por ejemplo, en 1 kilo de pasta de aceituna le agregamos una cucharadita de vinagre, una cucharada de vinagre, para asegurarnos la conservación. Esta pasta la podemos hacer para consumir en un corto tiempo, no podemos dejarla conservada durante mucho tiempo. Si la queremos conservar, la vamos a tener que envasar, la vamos a tener que esterilizar nuevamente, como hicimos con las aceitunas. Y la otra opción que tenemos el otro producto que podemos llegar a hacer son las aceitunas tipo griegas. Y en estas aceitunas tipo griegas vamos a seleccionar como siempre la variedad, aquella que tenga un carozo pequeño, y volvemos a las mismas variedades, porque las variedades más utilizadas en nuestra zona son la arauco o criolla, la empeltre. ¿Y qué tenemos que tener acá en cuenta? Que tiene que estar bien maduro el fruto. Ahora no tenemos que tener frutos con el embero avanzado, sino que el fruto tiene que estar bien oscuro, bien maduro, para poder hacer este tipo de producto. ¿Qué tenemos que hacer? Y es importante la selección y clasificación, como hicimos en las otras etapas.
Pero acá tenemos que tener en cuenta mucho el tamaño. No podemos poner aceitunas de distintos tamaños en un mismo tratamiento porque esto va a hacer que el producto no sea homogéneo. Una aceituna grande va a tardar más tiempo en deshidratarse que una aceituna pequeña. Entonces vamos a tener aceitunas muy deshidratadas y aceitunas que todavía no han cumplido la etapa de deshidratación. Por eso acá es muy importante el tamañado. Sí, vamos a compartir la presentación. En un ratito les vamos a pasar un formulario donde ustedes van a completar sus datos para poder hacer la certificación y entonces ahí nos queda el registro del mail y cuando les enviemos el certificado le vamos a enviar la certificación. En las aceitunas negras, en las aceitunas negras al natural, ¿se puede hacer baño María o no? Es opcional. Es recomendable hacerlo. Perdón, me faltó esa parte. Es recomendable hacer el tratamiento térmico con baño María, igual que las aceitunas verdes. Si los envasamos en frasco de vidrio, la salmuera la hacemos al 6% y cerramos bien el frasco y hacemos una esterilización a baño María durante 15 a 20 minutos. Y si no lo hacemos en frasco de vidrio, que lo hagamos envasemos en un recipiente plástico, la salmuera la hacemos al 8%. Ya elegimos nuestro fruto, ya lo seleccionamos por tamaño. Ahora lo que tenemos que hacer es comenzar con la etapa que es la de deshidratación. Y este tratamiento, ¿cómo lo hacemos? Vamos a colocar nuestras aceitunas en sal. Esta sal necesariamente no tiene que ser sal sin yodar, en esta etapa no tendríamos mayor problema. Y las aceitunas las vamos a colocar en cajones, en barriles, en bolsa tipo arpillera, esas plásticas. Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es esto: alternar una capa de fruto y una capa de sal gruesa. La relación es 2 a 1, es decir, que por cada 10 kilos de aceitunas vamos a colocar 5 kilos de sal. Tienen que estar bien rodeadas de sal todas las aceitunas. ¿Cuál es el objetivo de la sal? Es eliminar el agua, sacar el agua de la aceituna, porque nosotros estas aceitunas las vamos a conservar porque disminuimos el contenido de agua. Ese contenido de agua va a pasar a la sal y de esa manera las aceitunas se van a ir deshidratando. Sí. ¿Dónde se puede comprar aceitunas? Aceitunas para preparar, no sé si estarán vendiendo ahora en los acopios. La verdad que no te sabría decir. En este momento, no sé ahora cómo está trabajando Comerco, pero en Comerco, en el centro comercial que está en la calle Italia, vendían aceitunas. Hay productores que las llevan a vender ahí porque le sacan un poco más de dinero que vendiéndolo a los acopios. En los acopios generalmente van aceitunas para aceite o van mezclas de aceitunas, pero en Comerco puede ser, en la feria que está en la calle Comandante Torres también hay productores que llevan las aceitunas, y si hay alguien que esté acá en el grupo vende aceitunas, nos comenta por favor. Bien, ¿qué es importante? Es necesario mover periódicamente las aceitunas, porque si no las aceitunas van a quedar en contacto con la sal, y en esa parte donde está en contacto con la sal lo que va a pasar es que se forma una costra, porque el agua de la aceituna que está saliendo de su interior, que va a pasar a la sal, se va a ir humedeciendo la sal y eso va a formar una costra. Entonces nosotros tenemos que evitar esto, que se formen terrones, que se formen esas costras de sal y que no permitan que siga fluyendo el agua del interior de la aceituna hacia el exterior. Por eso tenemos que removerlo. Si están en cajones, cada 10 o 15 días remover las aceitunas, cambiarlas de posición. Si están en bidones, hacerlo rodar los bidones cada 7 o 10 días, y si están en bolsas, una vez por semana. De esa manera nos aseguramos que todas las aceitunas estén en buen contacto con la sal, que no se formen terrones
y que se favorezca esa migración del agua desde el interior de la aceituna hacia el exterior de la aceituna. ¿Cómo sabemos que hemos terminado el tratamiento? Porque tenemos que ir controlándolo. Va a depender del grado de madurez, de las temperaturas, si están en bolsas, son pequeñas cantidades, si están en bidones, si están en cajones. Y la aceituna vamos a ver que adquiere un aspecto arrugado y que ha perdido el sabor amargo. Es decir, que el poco sabor amargo que le quedaba a la aceituna cuando la cosechamos, porque es una aceituna madura, lo va a perder porque la sustancia amarga se fue con el agua y se fue a la sal. Es decir, que acá lo que vamos a tener que hacer es probarla, ir probando las aceitunas. Y puede variar de pocos días, si la aceituna está muy madura, si ya está un poco deshidratada. Vieron que cuando la aceituna se cosecha y ha pasado un tiempo de que se ha madurado, comienza a arrugarse porque ya está produciéndose esa deshidratación. Entonces puede pasar desde unos pocos días a un mes aproximadamente, un mes 45 días, depende de las cantidades que tengamos, de si tenemos la precaución de estar moviéndola, de estar evitando la formación de terrones. Y también vamos a ver que la aceituna ha alcanzado o el producto ha alcanzado el punto óptimo de deshidratación y el punto óptimo de ese gusto amargo cuando la coloración es uniforme, es decir, que toda la aceituna, desde donde comienza la pulpa, donde está en contacto con la piel, hasta el carozo, tiene el mismo color. Bien, una vez que la aceituna, fíjense, tiene este aspecto arrugado, parece como una ciruela deshidratada, como una ciruela pasa o las uvas. ¿Qué hacemos? La sacamos de esa sal y la tenemos que lavar. Las aceitunas se lavan en agua fría durante unos pocos minutos para sacar todo el exceso de sal. Y después, ¿qué tenemos que hacer? La extendemos sobre una pasera, en una sola capa, no tienen que estar amontonadas, no tienen que estar montadas porque las aceitunas se tienen que secar. Las podemos secar en una mesada en un repasador, si son pocas cantidades, en un lienzo, un repasador limpio, un lienzo limpio. Al sol, se mueven periódicamente y hasta que queden secas, hasta que hayan perdido esa humedad del lavado. Pero el lavado es necesario para eliminar el exceso de sal. ¿Y qué vamos a hacer después con estas aceitunas? Si son pocas cantidades, las podemos preparar, se le agrega aceite, se le agregan aliños, que es generalmente como se consumen. Si hemos preparado una cantidad interesante, que podemos preparar varios frasquitos, o sea que tenemos para consumir, no en el momento, sino que queremos que nos dure un tiempo porque la cantidad es abundante, vamos a colocar en frascos los frutos, o sea las aceitunas ya deshidratadas, y lo que tenemos que tener la precaución es de comprimirlos bien. Hay que prensarlos bien, ajustarlos bien para que no quede aire entre los frutos. Una vez que lo hemos comprimido bien, que hemos llenado el frasco, dejando un espacio acá entre las aceitunas y la tapa, vamos a agregarle aceite. Si es aceite de oliva, mucho mejor, porque no vamos a estar sacando los sabores típicos de la aceituna con otro tipo de aceite. Pero si no tenemos aceite de oliva, podemos usar otro tipo de aceite. Estos frascos se tapan bien y se dejan en un lugar oscuro, fresco. No hace falta esterilizarlo, este tipo de producto no hay que esterilizarlo, se conserva bien de esta manera. ¿Por qué hay que dejarlo al abrigo de la luz y en lugar fresco? Porque está en aceite y la aceituna contiene aceite, y el aceite, cuando tenemos altas temperaturas o presencia de luz, se oxidan, se ponen aceites con sabores rancios, y no queremos esa característica en nuestro fruto, en nuestro producto. Este es el diagrama: la cosecha, la selección, el tamañado, la colocación del fruto en sal, una deshidratación osmótica. Así se llama la deshidratación cuando está por concentraciones de azúcar o de sal, en este caso de sal, como sucede en el jamón. En los jamones también hay una deshidratación osmótica y hay una fermentación también cuando ponemos en contacto con sal.
También se puede hacer pasta de aceituna con esta. Tenemos menos contenido de agua, entonces eso nos dificulta. Tal vez tenemos que agregar un poco de aceite cuando las machacamos, las molemos. Pero con estas aceitunas, con las aceitunas negras al natural, con las aceitunas verdes fermentadas o verde en salmuera, se puede hacer pasta de aceituna. Y el envasado, como les decía, comprimiéndolos bien, apretándolos bien y luego agregar aceite y guardarlos bien tapados al abrigo de la luz y en un lugar fresco para que no se enrancien, porque si no va a tener un gusto desagradable. Tuvimos todas las precauciones al cosecharlo, al elegirlo, toda la precaución de elaborar de esa deshidratación, los cuidados de removerlo y luego los colocamos en un lugar donde hace mucho calor, donde le da la luz permanentemente y perdemos nuestro producto. Lo arruinamos en la última etapa. Se pueden agregar ajo, si quieren las pueden guardar condimentadas, no habría problema. ¿Y si se puede conservar sin líquido, envasarlo y hervir? No es conveniente sin líquido porque va a quedar aire, por más que lo hemos comprimido va a quedar aire y el aceite que se ha concentrado, el aceite propio de la aceituna se puede llegar a enranciar. Entonces es conveniente conservarlas de esa manera. Sí, el aceite debe cubrir toda la aceituna. Bien, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Esto los procesos que teníamos preparados para hoy. Hay mucho más, hay otros tipos de aceitunas, pero hay otras que son más peligrosas de hacer en la casa, entonces preferimos no darlo hoy porque necesitan una esterilización en autoclave o en una olla a presión. Y estas son las que generalmente consumimos. Ahí Rita les ha compartido el enlace para el certificado, así que les pedimos por favor que accedan a ese enlace. ¿Cuál es la vida útil de los productos? La vida útil de los productos, si son aceitunas verdes en salmuera, verdes fermentadas, las negras fermentadas, duran aproximadamente un año. ¿Qué sucede? Si no hemos hecho una esterilización y lo hemos conservado en bidones plásticos, en recipientes plásticos, el problema que tenemos es el desarrollo de mohos y levaduras o que la fermentación continúe. Y si la fermentación continúa, se puede producir una degradación de la pulpa, la textura va a ser blanda y van a sentirse sabores desagradables. Y en las aceitunas negras, las tipo griega, si no las colocamos, las podemos guardar, si las deshidratamos mucho más, que no esté todavía esa textura blanda, por más que la pulpa es homogénea, que la misma coloración, y ahí ya terminamos el proceso de deshidratación y las dejamos más tiempo en sal, podemos conservarla sin nada y nos va a durar 1 o 2 años. ¿Qué nos puede alterar este producto? El enranciamiento del aceite propio o el ataque de insectos, en el caso de las deshidratadas. Dan ganas de hacerlas, son muy ricas. Bueno, ahí está mi mail. También le pueden escribir a Débora, que es la presidenta de la Unión Vecinal, por cualquier duda. Tienen mi contacto acá, el mail. Ha sido realmente un gusto poder compartir. A ver, voy a dejar de compartir esto, así nos vemos. César, ¿estás ahí? Si querés agregar algo, aportar algo. Sí, un aporte, si me permitís. Sí, César. Hay una elaboración también muy sencilla que viene a mediar lo difícil que es elaborar las californianas, ¿no? Las aceitunas negras californianas y que se viene a ubicar entre negras natural, californianas y la última que muy bien desarrollaste vos, que son las griegas, que sería lo que yo en alguna oportunidad le llamaba las SS, que es salmuera y sol,
No sé si querés que la mencione. Sí, por favor, sí, No. sí. Claro, digamos, vos viste que las aceitunas californianas tienen el gran inconveniente que se hacen grandes recipientes y con insuflación de oxígeno, ¿no? Exacto. Esas son las californianas. Pero digo, las SS que decía yo, por acá hay una aceituna de color rojo vinoso y la colocás en una salmuera al 5%, como vos decías, o al 8%, si la querés. De 8, 7, 6 hasta 5 está bien. Pero como arrancás de un color rojo vinoso, los colorantes, los antocianos de las aceitunas no están todavía fijados. Entonces cuando la colocás en salmuera, inmediatamente se decoloran, se ponen verdes. La dejás un tiempo ahí, la colocás al sol, se pone negra. Ahí viene salmuera S, sol S. La sacás al sol en pasera, se pone negra. La traes otra vez a la salmuera, se vuelven a poner negra. Se vuelven a decolorar, perdón. Y así hasta que llega un momento que se mantiene el color. Una vez que alcanzaste ese color y el pH, que arrancaste a cerca de 8 en el pH, baja a un valor cercano a 5, sigue una fermentación como la que vos mencionabas en primera instancia. Y quedan unas aceitunas negras al natural con un color rojo vinoso que es fabuloso. Esa es otra manera, ¿no?, de hacer aceitunas negras natural. Claro, cuando todavía no la tenemos totalmente madura. Claro, claro. Genial. Sí, porque Claro. las californianas son las que tienen la complicación del pH, Exactamente. entonces, y son varios Manejando. tratamientos con soda, entonces por eso Claro, no las claro, cometen. o sea, la californiana vos arrancás se trabaja con grados o menos, ¿cierto? Pero con soda, Exacto. midiendo con soda, con peso de soda. Pero en este caso me parece que valía la pena mencionarlas, porque son bastante sencillas de hacer también y bueno, no necesariamente tienes que ponerla al sol, sino sacarla directamente del recipiente que estás usando, del tacho que estás usando, y que se vayan secando, se vuelven a poner negras. Cuando la volvés otra vez al recipiente, al tambor, otra vez se decoloran. Hasta que llega un momento que no se decoloran más. Habías fijado el color y luego mantener, digamos, el proceso como una verde natural. Exacto. ¿No? Gracias, Y te César. quedan negras. Muchas gracias. No, un pequeño aporte, un Sí, comentario, nada más. perfecto. Muy bueno, Ah, muy bueno. bueno, 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 estás invitado para las próximas, César, con gusto. para las próximas Con gusto. charlas. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, César. Contarles que, bueno, con César somos ex Giacarini también. Bueno, en realidad Giacarini es para siempre. Ser de Giacarini es para siempre. Bueno, contarles que el miércoles que viene nos vamos a tomar un descansito y al otro miércoles vamos a estar preparando otras charlas. El tema tal vez, está casi seguro que sería sobre economía social. Así que bueno, los vamos a estar invitando, vamos a estar publicando la charla, nos tienen que confirmar y ahí en el formulario también ustedes tienen... Ah, Rita, ¿querés mandarlo de vuelta? ¿El formulario, por favor? Sí, estaba revisando y pude entrar, por eso me demoré, pero ahí lo vuelvo a mandar. Bien. Bueno, ahí en el formulario también van a tener la opción de algunas propuestas de temas, pero tienen una opción también para que ustedes escriban sobre qué temas quieren que sigamos abordando y nosotros en este proyecto, en Juntos Podemos Emprender, junto con la Unión Vecinal de Un Brillo de Luz, y el INTA, la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, por supuesto, el Centro de Capacitación para el Trabajo, Angelina Balaguer Feliu, vamos a estar dispuestos a compartir con ustedes lo que sabemos o a tratar de que las personas que sepan sobre el tema que ustedes están interesados puedan desarrollarlo. Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias a todos los presentes, la verdad que un gusto. No sé si tienen hijos que estén pronto a empezar a estudiar o los estudiantes del secundario que están conectados, invitarlos a que conozcan la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria.
está por comenzar el preuniversitario en agosto, así que pueden averiguar si les interesa sobre las carreras que hay. Y bueno, es una universidad de una facultad pública, gratuita, accesible, con docentes que nos interesamos por los estudiantes y estudiantes que se interesan por sus compañeros. Entonces eso es lo más lindo. Egresados que se interesan por su facultad, está Janina conectada, que es bromatóloga egresada de la Facu, estaba Claudia también conectada, que es docente del Yacarini, egresada de la Facu. Así que bueno, agradecerle a todos por la presencia. A ver, acá hay una... Genial. Yasmín, lo que necesiten, bueno, ahí tienen en el formulario para que ustedes llenen y nos digan en qué otras cosas podemos colaborar. Así que disponibles para compartir lo que sabemos y si no lo sabemos, tratar de encontrar a la persona adecuada para que pueda compartirlo con ustedes. Así que bueno, no sé si... Débora, ¿estás por ahí? ¿O Paola? No sé si te querías... Hola Ale, sí, tengo poco internet, así que, pero hola, ¿cómo estás? Muy linda la charla. Hola a todos los que se conectaron. Bueno, como ya le había dicho Ale, yo soy Débora, la presidenta de la Unión Vecinal de Un Brillo de Luz. Bueno, que en este momento estamos con el proyecto junto con la gente de la universidad y del INTA. Así que bueno, espero que sean muchos cursos de esto mientras podemos, ya que nos tenemos que adaptar a este nuevo sistema, ¿no? Por el tema de la pandemia. Así que bueno, por ahora han dado varios éxitos, mucha gente me ha escrito al privado, están muy contentos, así que bueno, a seguir trabajando y acompañando a la gente de nuestro lugar y de donde podemos. Muchísimas gracias. Yo quería agradecer a la Unión Vecinal porque este proyecto era con ellos y ellos son muy generosos de compartirlo con toda la comunidad, así que eso, bueno, agradecer también la disponibilidad y ampliarse y abrirse para que sea compartido no solamente con ellos, con los integrantes de la Unión Vecinal, sino que sea abierto a todo aquel que esté interesado. Así que bueno, muchas gracias, nos despedimos, espero estén muy bien. Buen descanso, buenas vacaciones. Chao, Ale, muchas Chao, gracias chao. a ustedes. Gracias. Chao.